¿De verdad tienes libertad o solo crees que la tienes? ¿Hasta dónde llegarías para defender tus elecciones? Y si todo a tu alrededor fuera una mentira cuidadosamente planeada, ¿podrías darte cuenta? La ideología detrás de 1984 no es solo una ficción aterradora. Podría estar más presente en tu vida de lo que imaginas. ¿Quieres saber cómo podrías estar siendo manipulado sin darte cuenta? Quédate hasta el final, porque esta verdad podría ser difícil de aceptar. Si quieres imaginar el futuro, piensa en una bota aplastando un rostro humano para siempre. Esa imagen perturbadora, sacada de 1984 de George Orwell, encapsula el espíritu de uno de los libros más icónicos y polémicos de la historia. Fue prohibido en Estados Unidos por supuestamente ser comunista y en la Unión Soviética por ser anticomunista. Orwell, con su narrativa incisiva, ataca todo: el autoritarismo, la censura e incluso las ideas de Platón. No es de extrañar que esta obra siga siendo una referencia constante en el discurso político global. La pesadilla orwelliana persiste como una advertencia sombría en nuestra conciencia colectiva y probablemente seguirá así por mucho tiempo. Pero, a pesar de todo este peso cultural, rara vez nos tomamos el tiempo de entender 1984 en su esencia. ¿Qué hace que el partido, el villano de la trama, sea una fuerza tan devastadora? ¿Y por qué vivir bajo su régimen es tan insoportable? Hoy vamos a sumergirnos profundamente en este universo, desentrañando cómo Orwell creó un Estado que no solo controla, sino que destruye, corrompiendo la identidad humana desde adentro. Exploraremos cómo la manipulación de la memoria compromete quiénes somos, cómo el poder puede distorsionar el concepto de verdad y por qué la impotencia es la herramienta más poderosa de cualquier dictador. Claro, no podemos abarcar todos los aspectos de esta obra monumental aquí. 1984 es un libro denso y lleno de matices, así que, si aún no lo has leído, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Antes de entrar en el análisis, haré un breve resumen de la historia y del contexto de este mundo distópico para asegurarnos de estar en la misma sintonía. Advertencia: vienen spoilers. La historia comienza en Oceanía, un estado totalitario que combina lo que alguna vez fueron el Imperio Británico y los Estados Unidos. El protagonista, Winston Smith, es un empleado de bajo rango del partido, la fuerza dominante que gobierna Oceanía bajo la figura casi divina del Gran Hermano. La sociedad está rígidamente dividida en tres grupos: el partido interno, que tiene el verdadero poder; el partido externo, que representa alrededor del 13% de la población, vive bajo una vigilancia implacable y ejecuta las órdenes de la élite; y los proles, el 85% restante, quienes son mantenidos en la ignorancia y bajo estricto control, pero generalmente son ignorados mientras el partido se concentra en sus objetivos mayores. Con esta base establecida, comencemos a desentrañar los oscuros mecanismos detrás del régimen de Orwell. Más que una distopía, 1984 es una advertencia brutal sobre los peligros de renunciar a la libertad a cambio de seguridad o control. Prepárate. Lo que viene a continuación no es fácil de digerir, pero es fundamental para entender por qué esta obra sigue siendo tan relevante. Imagina vivir bajo vigilancia constante, donde cada movimiento, cada palabra e incluso el más sutil de los pensamientos puede ser usado en tu contra. Este es el mundo de Winston, un hombre que trabaja en el Ministerio de la Verdad, en una sociedad donde la libertad es una ilusión y la verdad se moldea según la conveniencia del gobierno. Todos los días, reescribe documentos y altera registros para que la historia oficial siempre esté alineada con lo que el partido desea. Pero Winston sabe que esta tarea va mucho más allá de corregir errores. Se trata de borrar el pasado y manipular la realidad. Irónicamente, su trabajo refleja las propias experiencias de George Orwell, quien produjo propaganda durante la Primera Guerra Mundial, exaltando figuras como Stalin. En este universo, el control del partido no se limita a las acciones, se extiende a la mente. En Oceanía, el mayor de los crímenes es el llamado crimen de pensamiento, un concepto tan amplio como aterrador. Cualquier idea, gesto o expresión que pueda interpretarse como oposición al partido es razón suficiente para que actúe la policía del pensamiento. Sonreír en el momento equivocado, murmurar algo mientras se duerme o simplemente mostrar una expresión de descontento puede ser fatal. A pesar de saber esto, Winston guarda en su interior un odio profundo hacia el partido,
un sentimiento que jamás se atrevería a compartir. Sin embargo, decide correr un riesgo. Impulsado por un deseo de libertad, comienza a escribir sus reflexiones en un diario, plenamente consciente de que si lo descubren, pagará con su propia vida. En medio de esta opresión surge Julia, una joven que personifica todo lo que Winston anhela: valentía, rebeldía y una pasión incontrolable por la vida. Se involucran en un romance prohibido, algo casi revolucionario en una sociedad donde las relaciones personales son tratadas con desprecio y reguladas por el partido. Winston y Julia buscan refugio en un cuarto alquilado sobre una tienda, lejos de las telepantallas que vigilan todos los demás espacios. Allí comparten momentos de complicidad y amor, un acto de resistencia en un mundo que intenta sofocar cualquier expresión de humanidad. A medida que la relación entre ellos se profundiza, Winston comienza a creer que no está solo en su rebelión. Sospecha que O'Brien, un miembro del poderoso partido interno, también guarda pensamientos subversivos. Un día, O'Brien lo invita a visitar su residencia, bajo el pretexto de entregarle un manual de lenguaje oficial. Winston, ansioso por una conexión y esperanza, lleva a Julia consigo. Es en ese encuentro donde las máscaras comienzan a caer, revelando verdades que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. Winston y Julia, movidos por un deseo profundo de libertad, deciden arriesgarlo todo al unirse a la Hermandad, una organización secreta comprometida con derrocar al Gran Hermano. Sin embargo, hay una condición innegociable: nunca separarse, sin importar las circunstancias. Para sellar este pacto, O'Brien, una figura enigmática e influyente dentro de la rebelión, entrega a Winston un libro esencial. Este manuscrito revela los mecanismos del partido, desenmascarando cómo perpetúa el control. Uno de los puntos centrales es la guerra constante, una estrategia que mantiene a la población en la pobreza y la sumisión, generando lealtad ciega y dependencia total del sistema. En un momento de aparente calma, Winston lee el libro para Julia mientras están escondidos en la habitación alquilada sobre la tienda de un hombre que parecía inofensivo, pero lo que parecía ser un refugio seguro se convierte en una trampa. La policía del pensamiento irrumpe abruptamente en el lugar y la verdadera cara del dueño de la tienda se revela. Desde el principio, él era un informante del partido. Incluso O'Brien, con su máscara de mentor rebelde, resulta ser parte del esquema. Winston y Julia son separados y llevados al Ministerio del Amor, una institución sombría donde el partido impone su justicia implacable y distorsionada. Allí, Winston es sometido a torturas físicas y psicológicas inimaginables. En cada sesión, O'Brien intenta extraer de él algo más profundo que confesiones: su propia percepción de la realidad. O'Brien argumenta que la verdad externa no es más que una ilusión, sostenida únicamente por mentes desalineadas. En el mundo del partido, la única verdad que importa es la que ellos imponen: el pasado, el presente, los hechos. Todo es moldeado al antojo de sus intereses y cualquier resistencia a esto es vista como locura. Mientras manipula a Winston, O'Brien revela el propósito final del partido: el poder absoluto. Pero no se trata solo de controlar acciones. Quieren el dominio completo de las mentes y las almas. Para el partido, el poder es un fin en sí mismo, la esencia de su existencia. Y para lograrlo necesitan reformar a Winston hasta que no solo obedezca, sino que crea genuinamente en todo lo que le dicen, incluso si es algo tan absurdo como que 2 más 2 es igual a 5. Sin embargo, Winston aún guarda algo que el partido no ha logrado destruir: su humanidad. En un arrebato de desesperación dentro de su celda, grita el nombre de Julia. Este acto de vulnerabilidad no pasa desapercibido. O'Brien se da cuenta de que, a pesar de todo, Winston todavía tiene algo que no pertenece al partido: sus sentimientos por Julia. Es en ese momento que lo llevan a la habitación 101, el lugar donde los peores miedos de cada prisionero se hacen realidad. Para Winston, el terror tiene forma: ratas. Atado a una máquina que amenaza con soltar a los animales sobre su rostro, es consumido por el pánico más primitivo. Es en este punto donde se quiebra por completo. En medio de la desesperación, Winston suplica que O'Brien castigue a Julia en su lugar, cualquier cosa con tal de salvarse a sí mismo. Y es en ese preciso instante cuando el partido logra su victoria definitiva. O'Brien sabe que Winston ya no es dueño de su alma, ahora pertenece al Gran Hermano. Con su espíritu destruido, Winston es liberado, pero el hombre que sale ya no es el mismo que entró.
la rebelión, los sueños de libertad, el amor por Julia, todo ha sido aplastado. Ahora no es más que una pieza más en el juego del partido, incapaz de cuestionar o resistir. La llama de su individualidad ha sido extinguida y todo lo que queda es lealtad incondicional al poder que lo aprisionó. Avanzamos en el tiempo y encontramos a Winston en un café, perdido en un vacío existencial. Se reencontró con Julia, pero lo que queda entre ellos es solo un reconocimiento mutuo de algo sombrío. Ambos cedieron, ambos se traicionaron por el partido. Esa era la condición para la libertad, pero al mismo tiempo fue el precio de su humanidad. Ahora, lo único que comparten es un desprecio silencioso. Sin más propósito, Winston se entrega en cuerpo y alma a la doctrina del partido. No solo obedece, sino que cree en ella. El punto culminante de esta transformación es un éxtasis casi religioso. Declara con fervor que ama al Gran Hermano. Es el final de una de las historias más desoladoras jamás escritas, pero al mismo tiempo, una de las más profundas en significado. Cuando se habla de 1984, el análisis a menudo se enfoca en los aspectos políticos, el control, la opresión, la distopía. Y claro, eso es esencial. Pero quiero explorar algo más íntimo, algo que resuena en el alma, porque el verdadero triunfo del partido no radica solo en la vigilancia o la represión física, sino en la forma meticulosa en que desmantela la psicología de sus ciudadanos. Cada aspecto del estado de Oceanía parece diseñado para corroer lo más humano que hay en nosotros. Así que déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que te hace ser tú? Puede parecer una pregunta simple, pero piénsalo bien. Tu cuerpo, con el tiempo, regenera casi todas sus células. En 7 años, físicamente, serás casi otra persona. Y aún así, algo permanece. Algo que te mantiene conectado con quien eras antes. Una de las respuestas más aceptadas proviene de la filosofía. Según John Locke, es nuestra memoria, esa cadena continua de recuerdos, la que crea y mantiene nuestra identidad. Es lo que nos conecta con el yo del pasado, formando la base de lo que creemos ser. Sin esa memoria, estaríamos atrapados en un eterno presente, desconectados de lo que fuimos e incapaces de proyectar lo que seremos. Y es precisamente ahí donde Orwell asesta el golpe más devastador en 1984. El partido no solo controla las acciones o los pensamientos, reescribe la memoria. Minan la confianza de los ciudadanos en lo que han vivido, en lo que saben. Winston es víctima de esta destrucción silenciosa. Trabaja en el Ministerio de la Verdad, alterando registros históricos para alinear el pasado con las mentiras del presente. Sí, él ha conocido la verdad, pero ésta desapareció, borrada de las evidencias y distorsionada por la repetición de falsedades. Todo lo que queda son fragmentos, y vivir con fragmentos de memoria es como intentar armar un rompecabezas con piezas de un juego que nunca existió. Esta es la esencia de 1984. No se trata solo de política o represión. Es sobre cómo una sociedad puede destruir el fundamento mismo de lo que significa ser humano, la capacidad de recordar, de conectarse, de ser uno mismo. Buena parte de la primera mitad del libro está dedicada a los intentos frustrados de Winston por entender cómo era la vida en Oceanía antes de que el partido tomara el control absoluto. Siente un deseo casi visceral de saber más sobre su pasado, pero está atrapado en un mar de dudas y lagunas. En un momento de curiosidad, Winston intenta preguntarle a un anciano sobre los días antes de la ascensión del partido, pero, en lugar de respuestas claras, el viejo divaga sobre detalles banales y confusos. Es como si los recuerdos de esa época estuvieran ocultos detrás de una cortina de humo, inalcanzables. Winston, por su parte, intenta aferrarse a sus propios recuerdos, el rostro de su madre, la presencia de su hermana. Pero esas imágenes también están descoloridas, como fotografías antiguas olvidadas en el fondo de un cajón. Nada es seguro, y eso es exactamente lo que el partido quiere. El control del pasado es total. Los registros oficiales se reescriben diariamente. Un discurso pronunciado por el Gran Hermano hoy puede tener un significado completamente distinto mañana, y nadie se atreve a cuestionarlo. Es peligroso incluso intercambiar ideas con un colega. Basta un error, una frase que contradiga la narrativa oficial, y la persona puede desaparecer. No de forma figurativa, sino literal. Prisión, tortura, ejecución. Y después de eso, un borrado completo de su existencia, como si nunca hubiera nacido. Se convierten en no personas.
Esta manipulación es tan profunda que deja a Winston y a todos los demás viviendo en un estado constante de incertidumbre. La realidad para ellos es como intentar mirar a través de un vidrio empañado. Sus recuerdos no son confiables. La misma idea de verdad está distorsionada, y aún así, cualquier intento de cuestionarla puede llevarlos a la ruina. Aristóteles decía que una verdad es eterna. Si algo ocurrió, ocurrió para siempre. Piensa en esto. Si Juan fue al mercado el 11 de marzo de 1996, esa es una verdad inmutable. Pero en el mundo de 1984, esa lógica está completamente rota. El partido controla el pasado porque controla las evidencias. No hay registros independientes para confrontarlos. Si dicen que algo nunca sucedió, ¿quién puede probar lo contrario? De ahí surge su sombría máxima. Quien controla el presente, controla el pasado. Y las cosas se vuelven aún más aterradoras cuando pensamos en la teoría de la identidad de John Locke. Según Locke, la identidad de una persona está vinculada a sus recuerdos. Pero, ¿qué pasa cuando esos recuerdos son manipulados? Winston es obligado a olvidar, a adaptarse, a reescribir su propia historia para alinearse con las órdenes del partido. Si ayer habló con alguien que hoy ha sido borrado, recordarlo es un riesgo de vida. Necesita mentirse a sí mismo para sobrevivir. Y al hacerlo, pierde lentamente la noción de quién es en realidad. En el fondo, Winston no está solo luchando por desentrañar la historia de su sociedad, está luchando por preservar la esencia misma de quién es. Y en un mundo donde incluso los recuerdos pueden ser controlados, esa quizás sea la batalla más cruel de todas. Piénsalo, Winston está en una metamorfosis constante, casi como si necesitara recrearse diariamente. Cada recuerdo que el gran hermano borra se lleva consigo una parte de quién es, dejando un vacío que necesita ser llenado con algo nuevo, algo impuesto. Es una lucha continua, una rendición forzada, donde su identidad se disuelve poco a poco en el altar del Estado, solo para que, al día siguiente, el ciclo comience de nuevo. En el mundo de Oceanía, casi todo se considera un crimen, pero esta confusión no es un accidente, es una estrategia muy bien pensada. Si nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que pasó ayer, ¿cómo puede alguien planear el mañana? Las personas pierden la capacidad de reconocer patrones, identificar errores o incluso cuestionar la realidad, y sin esa claridad, se vuelven completamente dependientes del partido para decidir qué es o no es verdad. El famoso lema, "La ignorancia es la fuerza", no es solo una frase llamativa, es la base de un sistema que no solo mantiene a la población desinformada, sino también perdida, confundida, incapaz de confiar en sus propios sentidos. Imagina vivir en un mundo donde incluso lo que ves con tus propios ojos puede ser desmentido por un documento falso, una foto manipulada o una narrativa inventada. El resultado, un vacío mental, una desesperación silenciosa por respuestas. ¿Y quién está ahí, listo para proporcionarlas? El partido, por supuesto. Siempre el partido. Esta dinámica es el cimiento del poder del gran hermano. Colocan a todos ante una elección imposible, o aceptas su versión del pasado, renunciando a tu propia visión del mundo, o te hundes en un caos de dudas e incertidumbres. De cualquier forma, el resultado es el mismo: control absoluto. No existen buenas opciones, solo existe la menos destructiva, que irónicamente es seguir las reglas del mismo destructor. Pero esta es solo una capa de este sistema opresor. El abismo es mucho más profundo. Ahora piensa conmigo, si nunca hubieras aprendido la palabra elefante, ¿cómo explicarías lo que es? Tal vez intentarías describir la trompa, las orejas enormes, el cuerpo gris. Pero, ¿y si también te quito esas palabras? ¿Cómo explicarías algo que ni siquiera sabes cómo nombrar? Esa es la esencia de lo que el partido hace con el lenguaje. Arrancan palabras, una por una, hasta que describir ciertas ideas, o incluso concebirlas, se vuelve imposible. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánto define nuestro lenguaje los caminos que toman nuestros pensamientos? Lo que somos capaces de expresar con palabras moldea directamente lo que podemos concebir. Lisa Feldman Barrett, una renombrada neurocientífica, exploró este tema de manera fascinante al mostrar cómo los conceptos que tenemos sobre las emociones influyen en la manera en que realmente las experimentamos. Piensa en esto. Si para ti la idea de felicidad está ligada a algo específico, como momentos tranquilos junto al mar, eso puede literalmente moldear cuándo y cómo te sientes feliz.
Nuestro lenguaje interno construye el mundo que habitamos por dentro. Y aquí es donde entra un punto crucial. Las filosofías existenciales muchas veces nos ayudan a poner en palabras sentimientos que parecen indescriptibles. Cuando logramos nombrar esas emociones extremas o complejas, comenzamos a entenderlas mejor y quizá a encontrar una forma de lidiar con ellas. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos las palabras para hacerlo? ¿Y si, en lugar de expandir nuestro vocabulario emocional, este se viera deliberadamente limitado? Esto nos lleva a la distopía de 1984, de George Orwell. Uno de los principales objetivos del partido en el libro es precisamente restringir el lenguaje. No se trata solo de silenciar discursos rebeldes mediante castigos severos, como tortura o muerte. Esto es lo que la mayoría recuerda. Lo más insidioso está en la creación de la neolengua, un idioma diseñado para reducir las palabras disponibles con cada nueva edición de su diccionario. ¿Y cuál es el propósito de esto? Hacer imposible formular siquiera pensamientos contrarios al partido. ¿Cómo puedes cuestionar algo si ni siquiera tienes las palabras para describir tu inquietud? Ahora, compara esto con el funcionamiento natural de las lenguas en nuestro mundo. Estas evolucionan de manera orgánica, adaptándose a las necesidades de las personas. Cuando sentimos la falta de una palabra para expresar algo, creamos una. Así fue como Shakespeare inventó términos como inaudible. El lenguaje cotidiano también se transforma. Por ejemplo, palabras como adultear, que surgió para capturar los desafíos y responsabilidades de la vida adulta, o expresiones espontáneas como me cuido a mí mismo. Esta evolución es una expansión natural de nuestros horizontes internos, permitiendo que el lenguaje crezca y amplíe los límites de nuestra experiencia. Pero la neolengua es lo opuesto a esto. Mientras nuestras lenguas florecen con creatividad y necesidad, la neolengua se marchita. Un miembro del partido, orgulloso, llega a afirmar que es el único idioma cuyo vocabulario disminuye año tras año. Palabras que puedan incitar cuestionamientos o desafiar el poder del partido son eliminadas, no por accidente, sino de manera intencional. ¿Qué queda de nuestra capacidad de pensar y sentir cuando incluso nos arrebatan las palabras? Ese es el verdadero poder de la neolengua. No solo controlar lo que dices, sino también lo que eres capaz de imaginar. Un recordatorio sombrío de cómo la libertad de expresión y pensamiento está profundamente entrelazada con las palabras que tenemos a nuestra disposición. Imagina un mundo donde la simple idea de cuestionar al sistema sea impensable. Ese es el propósito final de la neolengua: transformar el debate, la duda e incluso el pensamiento crítico en algo imposible. En ese escenario, nadie podría siquiera formular frases como «quiero resistir al gran hermano». El lenguaje, en lugar de expandir horizontes, se moldea para encogerlos, limitando lo que somos capaces de concebir o imaginar. La genialidad o crueldad de la neolengua radica en la forma en que manipula el significado de las palabras. Tomemos como ejemplo crimidear, un término creado para describir el acto de evitar pensamientos disidentes. Parece inofensivo, ¿verdad? Hasta positivo. ¿Quién estaría en contra de evitar lo que se considera un crimen? Pero, en la práctica, esta palabra opera como una trampa, incentivando a las personas a vigilarse a sí mismas, a reprimir pensamientos que desafíen el statu quo. Es una forma insidiosa de crear paracrímenes perfectos, ciudadanos tan adoctrinados que monitorean hasta sus propias mentes. Esa vigilancia interna se refuerza con el concepto de crimen de pensamiento. La propia expresión conlleva la idea de que hasta pensar puede ser un acto criminal. Cuando alguien usa este término sin cuestionarlo, ya está aceptando, aunque sea inconscientemente, la lógica opresiva del partido. Es como si, al leer 1984, sintieras el peso de una realidad donde hasta la posibilidad de resistir va desapareciendo de las palabras y, en consecuencia, de las ideas. Y la ambición del partido no se detiene ahí. Uno de los responsables del desarrollo del diccionario de la neolengua describe una visión aún más perturbadora, un futuro donde incluso los instintos humanos más profundos, como el deseo, sean controlados. Imagina un mundo donde sentimientos como el amor, la pasión o incluso el impulso sexual sean moldeados, censurados o extinguidos, todo con el fin de garantizar que los ciudadanos permanezcan dentro de los límites trazados por el régimen. Es un ataque directo a la esencia de lo que somos, a lo que nos hace humanos.
Este escenario es especialmente aterrador porque nos aleja de la autenticidad, algo que es vital para nuestro bienestar emocional. Vivir en contradicción, sentir una cosa y creer en otra, es una de las fuentes más profundas del sufrimiento humano. David Herbert Lawrence explora esto de manera brillante en El amante de Lady Chatterley, donde una mujer enfrenta el dilema de desear un amor prohibido mientras siente que debe lealtad a su esposo. Todos nosotros, en mayor o menor medida, conocemos esta batalla interna. Cuando nuestras emociones entran en conflicto con nuestras creencias, el resultado es un dolor que puede fragmentarnos por dentro. Lo que George Orwell hace en 1984 es confrontarnos con una pregunta urgente. ¿Y si, en lugar de luchar para resolver estas contradicciones, se nos prohibiera incluso sentirlas? ¿Qué quedaría de nosotros, de nuestra humanidad, si nuestras palabras, pensamientos y emociones fueran reducidos a un manual de reglas impuestas por otros? Simone Weil nos invita a reflexionar sobre una verdad esencial. Es prácticamente imposible alcanzar una sensación duradera de realización o felicidad si no estamos en armonía con quienes realmente somos. En este contexto, el concepto de la neolengua no es solo una herramienta de opresión política, es una invitación a un infierno emocional. Imagina vivir con la constante sensación de que algo está profundamente mal, cargando pensamientos y sentimientos instintivos que nunca podemos expresar, ni en palabras, ni siquiera en ideas claras. En la novela de George Orwell, Winston vive atormentado por no saber cuántas personas a su alrededor comparten el odio hacia el gran hermano. Pero, con la neolengua completamente instaurada, la situación se volvería aún más desesperante. Seríamos como prisioneros de una voluntad que apenas podemos comprender, anhelando algo que no tenemos palabras ni estructura mental para describir. Piénsalo, cuando animamos a un niño pequeño a usar las palabras, sabemos que esa habilidad de verbalizar emociones y necesidades es crucial para su desarrollo emocional. Ahora imagina vivir toda una vida como ese niño, con partes enteras de tu mente borradas, un vacío que sientes pero que no sabes cómo nombrar. Con el tiempo, tal vez nos resignaríamos a creer que esta desconexión, esta sensación sutil de estar incompletos, es simplemente parte de lo que significa ser humano. Y quizá ese sea el pensamiento más perturbador de todos. Aceptar como natural lo que, en realidad, es una mutilación emocional deliberada. Esta imagen es tan angustiante que tiene una fuerza casi palpable, como tantas otras escenas que la ficción nos ofrece. Orwell, al igual que otros grandes autores, logra dar forma a horrores que muchas veces solo podemos sentir de manera abstracta. Pero, además de explorar el control del pensamiento, hay una cuestión aún más profunda. ¿Cómo el partido manipula nuestros sentimientos? Si vamos a Shakespeare, encontramos en Hamlet una de las investigaciones más fascinantes sobre la intensidad de las emociones humanas. Hamlet, con sus explosiones de pasión y su descenso a la locura, ejerce un magnetismo casi hipnótico sobre quienes lo rodean. Su energía emocional, marcada por discursos inflamados y una oscilación entre el éxtasis y la desesperación, es al mismo tiempo arrolladora y destructiva. Asciende a alturas emocionales solo para caer al abismo inmediatamente después, y al final, estas pasiones extremas desencadenan una estela de muerte y tragedia, arrastrando con él a todos los personajes principales. Los filósofos, a lo largo de los siglos, siempre han visto estos sentimientos intensos como fuerzas impulsoras. Pueden empujarnos a lograr grandes hazañas, pero también tienen el poder de consumirnos por completo. No es sorprendente, por lo tanto, que el partido invierta tanto esfuerzo en no solo reprimir, sino moldear y dirigir las pasiones de los ciudadanos. Controlar las emociones es controlar el corazón humano y, con ello, la propia esencia de lo que somos. La primera pieza de este complejo engranaje psicológico es la completa negación de cualquier impulso sexual. El partido creó y promueve una organización llamada Liga Antisexo, que incentiva a los individuos a hacer votos de celibato. Para el Gran Hermano, el único tipo de relación aceptable es aquella entre parejas aprobadas por el partido, cuidadosamente seleccionadas para garantizar la ausencia de atracción mutua. Esta dinámica, como explica la novela, es una estrategia para canalizar toda la energía apasionada. En lugar de dirigirse hacia los demás, esta pasión es manipulada para servir al partido y a Oceanía. Pero esto no se detiene ahí.
El partido no se conforma con reprimir solo el deseo sexual, también sofoca casi todas las demás formas de amor. Los niños en Oceanía son adoctrinados desde temprana edad para vigilar a sus padres y denunciar cualquier comportamiento que contradiga las directrices del partido. Este sistema crea una atmósfera de constante desconfianza dentro del hogar. El padre cariñoso o la madre dedicada viven bajo el temor de que sus hijos puedan traicionarlos en cualquier momento. Para los niños, los padres no son protectores, sino potenciales enemigos del Estado, al cual han jurado servir por encima de todo. Esta dinámica transforma el amor familiar en una herramienta del partido para controlar a los individuos. Al vaciar las relaciones humanas de significado propio, el partido asegura que toda lealtad se redireccione hacia su causa. La pasión se extingue o se convierte en combustible para mantener funcionando la maquinaria del sistema. Curiosamente, el Gran Hermano es como ese amante posesivo que teme cualquier vínculo más profundo que pueda desviar la atención de su autoridad. Amar a alguien más que al partido es un crimen de pensamiento, porque implica una traición a la figura omnipresente del Gran Hermano. Esta idea recuerda incluso a los escritos de Platón, quien sugería que el Estado debería desalentar la pasión para garantizar su supremacía. El aspecto más intrigante de esta represión es el impacto emocional que provoca. Aunque pocos logran reprimir completamente la necesidad de conexión humana, la criminalización de estas emociones coloca a casi todos los ciudadanos en un estado constante de culpa y vergüenza. Sentir atracción, amor o incluso un simple afecto es como dar los primeros pasos hacia un crimen de pensamiento. De esta manera, las personas viven escondiendo secretos que, si son descubiertos por la temida policía del pensamiento, podrían sellar su destino. Este miedo omnipresente es el fundamento del control del partido. Saber que eres, de alguna forma, culpable hace que cualquier idea de resistencia se vuelva un riesgo aterrador. El silencio y la conformidad se convierten en las únicas defensas de quienes temen ser expuestos. Así, la represión emocional se usa para perpetuar un sistema donde el terror silencioso domina la vida de todos, asegurando que ningún individuo tenga el valor o la fuerza para desafiar al Gran Hermano. El partido, como podrás imaginar, utiliza una serie de métodos sofisticados para controlar las emociones y pensamientos de sus ciudadanos. La máquina de propaganda es monumental, pero lo que realmente destaca es el trabajo de la policía del pensamiento, que va más allá de lo obvio y manipula conceptos genuinamente humanos de forma aterradoramente eficaz. Es fascinante y perturbador darse cuenta de cómo logran distorsionar ideas originalmente benevolentes para convertirlas en herramientas de opresión. Un ejemplo impactante está en la experiencia de Winston durante su tortura. Él menciona que lo peor de todo no son las agresiones físicas ni las descargas eléctricas, sino el interrogatorio conducido por O'Brien. George Orwell, con su genialidad, describe una versión oscura del psicoanálisis. Durante el proceso, O'Brien insiste en que Winston no es malvado ni está moralmente corrompido, simplemente está enfermo. La tortura, según O'Brien, no es un castigo, sino un tratamiento, algo que Winston necesita para curarse. La violencia se presenta como un acto de compasión, un intento de corregir una mente rota. Es casi increíble, pero la lógica del partido convierte el abuso en altruismo. Y aquí está el punto crucial. El partido redefine el concepto de salud mental para alinearlo con la obediencia al Gran Hermano. Como bien argumenta Kevin Smith en The Ethical Visions of Psychotherapy, nuestras nociones de salud mental están profundamente arraigadas en valores éticos. Aristóteles, por ejemplo, veía la disposición a morir por su comunidad como un signo de virtud. Hoy, esto podría interpretarse como ideación suicida, lo que nos lleva a cuestionar: ¿hasta qué punto nuestras definiciones están influenciadas por contextos culturales? En Oceanía, el partido no deja lugar a dudas. Estar sano significa aceptar y apoyar incondicionalmente su doctrina. Cualquier otra cosa es vista como enfermedad. Este concepto tiene implicaciones aterradoras. Elimina por completo la posibilidad de que algo esté mal con el propio partido. Si tú discrepas o cuestionas el régimen, no es porque hayas identificado una falla legítima. Es porque hay algo mal contigo. Eres un loco. ¿Y quién escucharía a alguien fuera de sus cabales? Con esto, el Gran Hermano elimina la oposición de manera conceptual. No puede existir resistencia racional,
solo mentes enfermas que necesitan ser corregidas. Esta idea nos obliga a reflexionar. En 1984, Orwell expone un sistema en el que el sufrimiento causado por el partido nunca es reconocido como un problema real. Si alguien no soporta las condiciones de vida, la culpa no es del régimen, es de la psique del individuo. Esta manipulación permite que los ciudadanos ignoren el sufrimiento ajeno y refuercen la idea de que el error, si existe, está siempre en la víctima. Y, de manera inquietante, esto resuena con algunas críticas que filósofos y psicólogos han hecho a nuestras concepciones modernas de la salud mental. Si la vida de una persona es insoportablemente difícil, ¿su depresión es solo un problema interno? ¿O es una reacción perfectamente comprensible a una realidad brutal? Tal vez, al igual que en Oceanía, estamos confundiendo un sufrimiento legítimo con algo que necesita ser arreglado. Imagínate atrapado en un cuerpo que no responde a tus órdenes, donde tu única ventana al mundo es el movimiento de un párpado. Ese fue el escenario que vivió Jean-Dominique Bauby, descrito de manera conmovedora en sus memorias El escafandro y la mariposa. Él narra la desesperación de alguien que, de repente, se encuentra completamente aislado dentro de sí mismo. Ahora te pregunto, ¿esa angustia sería un signo de debilidad mental o una respuesta comprensible a algo que cualquiera consideraría una pesadilla? Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre el poder de interpretar y manipular realidades. En una lógica distorsionada, como la del régimen de 1984, de George Orwell, el control absoluto se vende como un acto de benevolencia. El gran hermano no oprime, él cuida. No impone propaganda a la fuerza, él protege a la sociedad de ideas peligrosas. No es tiránico, sino una figura paternal que aplica correcciones para el bien de sus hijos. Esta narrativa, aunque insidiosa, suena peligrosamente plausible. Al final, ¿quién rechazaría el cuidado de un padre amoroso? Sin embargo, el precio de ese amor es la eliminación total de la privacidad. Todo lo que hace a una persona única es aplastado, reducido a una existencia pública, constantemente monitoreada. Dostoyevsky, en su relato semi-autobiográfico La casa de los muertos, describe algo similar durante su exilio en una prisión siberiana. No era el frío, el hambre o los guardias lo que más lo atormentaba, sino el hecho de nunca estar solo. Confinado en un barracón lleno de gente, pasó 4 años sin un solo momento de privacidad. Piensa en esto, nunca tener un segundo para ti mismo, ni siquiera para respirar sin sentir el peso de las miradas ajenas. Ahora, imagina vivir así para siempre. Esta es la vida de cualquier miembro del partido exterior en 1984. Bajo las telepantallas, cada movimiento puede, o no, ser observado. El simple hecho de no saber si estás siendo vigilado ya es suficiente para moldear tu comportamiento. Es un truco psicológico cruel que convierte la posibilidad de un castigo en un carcelero interno. Y aquí es donde la idea del panóptico, concebida por Jeremy Bentham y explorada por Michel Foucault, entra en escena. Una estructura donde la vigilancia constante, aunque invisible, obliga a los prisioneros a autocensurarse. Con el tiempo, ya no es necesaria una fuerza externa. Nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios guardianes. Lo más inquietante es cómo estas herramientas, vigilancia, adoctrinamiento y control, pueden ser utilizadas tanto para educar como para someter. Los antiguos filósofos griegos ya hablaban de la importancia de formar ciudadanos virtuosos desde la infancia, moldeando el carácter para el bien colectivo. Sin embargo, en manos equivocadas, esa misma educación puede convertirse en un arma de manipulación, creando individuos que siguen ciegamente la línea impuesta por el poder. Imagina vivir en un lugar donde cada palabra que dices, cada expresión que haces, puede ser usada en tu contra, no por un extraño distante, sino por alguien muy cercano, amigos, vecinos, incluso tus propios hijos. Ese es el retrato de una sociedad donde la denuncia se convierte en norma, un mecanismo que transforma hogares y comunidades en extensiones de la mirada vigilante del poder. No basta con temer a las telepantallas o a los dispositivos de escucha. La vigilancia se infiltra en las relaciones más íntimas, robando la libertad de siquiera pensar en voz alta. En este escenario, la línea entre lo público y lo privado desaparece y cualquier opinión personal es absorbida y reinterpretada por la política dominante. El resultado, una constante sensación de ansiedad y asfixia.
En las sociedades más libres, tenemos algo que muchas veces es subestimado: la libertad de experimentar ideas. Piensa en un adolescente, por ejemplo. Prueba una opinión aquí, adopta otra allá, muchas veces solo para abandonarlas después. Es un ejercicio de autodescubrimiento y maduración. Los adultos también lo hacen, aunque de manera más discreta. Esto es posible porque las consecuencias de expresar una idea impopular, en general, son leves. Decir "es solo mi opinión" puede no terminar una discusión, pero simboliza algo mucho más grande: la tolerancia para discrepar sin temer represalias severas. Esa simple posibilidad es un lujo que no existe en los regímenes totalitarios. En Oceanía, ese privilegio no solo está negado, sino que puede ser fatal. Winston reflexiona sobre cómo incluso explorar ideas que estén en sintonía con el partido es arriesgado. ¿Por qué? Porque pensar de forma independiente, aunque sea a favor del sistema, revela un potencial peligroso: la capacidad de cuestionar. Y cuestionar, tarde o temprano, puede conducir a la rebelión. Esto se ilustra de forma brutal cuando un académico, trabajando en la nueva edición del diccionario de neolengua, es vaporizado por su excesiva dedicación al partido. El exceso de celo, al final, también puede ser visto como una amenaza. La única manera de sobrevivir es dejar de pensar, no solo en política, sino en cualquier cosa que pueda sugerir un atisbo de autonomía intelectual. En este entorno, lo que llamamos policía interna no es solo una metáfora, es una presencia real, implantada en la mente de cada ciudadano. Sus reflexiones más íntimas le pertenecen al Estado. Como declararon Mussolini y el filósofo Giovanni Gentile, el Estado fascista interpreta y desarrolla toda la vida de un pueblo. Este ideal totalitario no solo controla acciones, también moldea pensamientos, redefiniendo incluso la identidad de las personas. Curiosamente, el concepto de que lo personal es político, popularizado por la filósofa Carol Hanisch, ofrece una perspectiva que puede ser tanto liberadora como aterradora. En su contexto original, la frase mostraba cómo cuestiones personales, como el agotamiento de una madre sobrecargada, podían ser reflejo de problemas estructurales más amplios, como la distribución desigual de las responsabilidades domésticas. De manera similar, problemas como la soledad masculina moderna no se reducen a un fallo individual, sino que señalan cambios culturales profundos sobre cómo hombres y mujeres se perciben a sí mismos y son percibidos en sus comunidades. Sin embargo, esta idea, en manos autoritarias, deja de ser una herramienta de concienciación para convertirse en un medio de control absoluto. Cuando todo es político, incluso los pensamientos más íntimos pueden ser juzgados, y el resultado es una sociedad paralizada por el miedo, donde reflexionar, cuestionar o simplemente ser humano se convierte en un acto subversivo, y el precio por ello puede ser la propia existencia. Cuando se usa con buenas intenciones, esta idea puede ser un mensaje poderoso e inspirador sobre cómo la sociedad se une para apoyar a sus miembros más vulnerables, uno para todos y todos para uno. Suena noble, ¿verdad? Pero en 1984, esta noción es distorsionada de una manera aterradora. Lo que debería ser una unión colectiva en favor del bien común se transforma en una herramienta de control totalitario. En Oceanía, no hay espacio para la individualidad. Lo único que importa es el partido. Cualquier insinuación de que algo más allá del partido tenga relevancia, o siquiera exista, se ve como una amenaza, un acto criminal. Orwell se asegura de recordarnos constantemente que en Oceanía no existen leyes en el sentido convencional. Suena extraño, pero tiene sentido cuando comprendes su propósito. La policía del pensamiento puede arrestar a cualquier persona, en cualquier momento, sin necesidad de justificar sus acciones. Piénsalo un momento. La existencia de leyes establece límites al poder del Estado. Si una ley dice lo que está permitido y lo que no, también ofrece una base para defenderte si se te acusa de algo. Por ejemplo, si te acusan de asesinato, pero logras probar que no cometiste el crimen, deberías ser liberado, ¿cierto? Ese es el papel de las leyes. Trazan una línea entre la autoridad del Estado y los derechos del individuo. Pero en Oceanía, la ausencia de leyes envía un mensaje escalofriante. No hay límites. Todo lo que haces o dejas de hacer es de interés para el Estado. La idea de privacidad o libertad personal simplemente no existe. Y esto va más allá de tus acciones. Incluso tus pensamientos son vigilados, interpretados y juzgados.
Por eso todos deben estar en constante alerta, vigilándose a sí mismos. No basta con evitar cometer un crimen claro y objetivo. Es necesario evitar cualquier comportamiento o pensamiento que pueda ser visto como subversivo, incluso en la interpretación más paranoica posible. Esta realidad crea una atmósfera asfixiante. No solo vives bajo vigilancia externa, sino también con un vigilante interno, siempre presente, siempre alerta. Es la esencia del poder totalitario. No basta con controlar el cuerpo, es necesario controlar la mente. Orwell nos muestra lo aterrador que es esto y nos deja una advertencia importante. Lo personal puede, sí, ser político, y necesitamos reconocerlo. Pero aquí está el punto que rara vez se discute cuando hablamos de 1984. ¿Por qué la policía del pensamiento y los líderes del partido hacen todo esto? ¿Qué ganan realmente al servir al Gran Hermano? Es una pregunta profunda, casi desconcertante, y la respuesta, a la vez filosófica y perturbadora, puede llevarnos a reflexionar sobre lo que significa el poder y hasta dónde podemos llegar para conservarlo. El antropólogo y filósofo Ernest Becker planteó un concepto fascinante llamado negación de la muerte. En términos simples, se trata de nuestra dificultad para aceptar que somos mortales y las diversas maneras en que intentamos escapar de esa incómoda realidad. Claro, Becker profundizó mucho en este tema en sus obras, pero lo esencial es que, como seres humanos, buscamos una especie de inmortalidad simbólica. Argumenta, por ejemplo, que figuras históricas como Napoleón o Julio César querían más que conquistas. Deseaban dejar una marca imborrable en el mundo, algo que garantizara que parte de su esencia sobreviviera incluso después de su muerte física. Freud también tenía algo que decir al respecto. Para él, la religiosidad humana es, en gran parte, una respuesta al miedo a la muerte. La creencia en algo más grande, un plan divino, un orden universal, ayuda a aliviar la ansiedad de ser finitos. Y es aquí donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Nuestra búsqueda de significado y permanencia puede, a veces, llevarnos por caminos oscuros. O'Brien, el enigmático villano de 1984 de George Orwell, es un ejemplo notable de esto. Él es mucho más que un torturador de Winston. Sus motivaciones revelan algo profundo y, al mismo tiempo, perturbador sobre la búsqueda de una forma de inmortalidad. O'Brien es miembro del selecto partido interno, esa élite del 2% que vive con lujo y poder, mientras el resto de la población se conforma con migajas. Pero, ¿qué mueve a alguien como él? Durante sus conversaciones con Winston en el siniestro Ministerio del Amor, encontramos pistas sobre su filosofía distorsionada, parte de una idea que, a primera vista, tiene sentido. El ser humano, por sí solo, es frágil y limitado, pero en grupo puede lograr grandes cosas. El problema es que lleva esta idea a un extremo aterrador. Para O'Brien, el colectivo, el partido, la policía del pensamiento, el Gran Hermano, es eterno, algo mucho más grande y duradero que cualquier individuo. Él cree que su propia existencia física es secundaria. Algún día será polvo, pero el partido continuará. En este sentido, el partido se convierte en algo casi metafísico, una forma eterna, como lo sugería Platón. Platón tenía esta idea de que, detrás de todas las cosas físicas, existe una esencia inmutable. Por ejemplo, podemos tener diversos caballos en el mundo real, pero existe la idea abstracta de caballo, que permanece incluso si todos los caballos desaparecieran. De la misma forma, conceptos como el número 3 no dependen de los objetos físicos que los representen. Puedes quemar 3 ramas, pero el concepto de 3 seguirá intacto. Y es esta línea de pensamiento la que O'Brien utiliza para justificar su lealtad inquebrantable al partido. Para él, el Gran Hermano no es solo un líder, es un ideal eterno, un ideal que seguirá existiendo incluso si todos sus seguidores desaparecieran. Es una filosofía que mezcla lo eterno con lo oscuro, la inmortalidad simbólica con el control absoluto. Y de cierta forma, esto refleja la propia lucha humana, el intento constante de encontrar sentido y permanencia en un mundo donde todo, eventualmente, desaparece. O'Brien parece ver al partido como algo absoluto, casi divino. Al reprimir cualquier pensamiento que contradiga al Gran Hermano y convertirse en una extensión viva de sus ideales, trasciende su propia mortalidad de una manera peculiar. Después de todo, si ya no tiene una identidad propia y solo refleja al partido, su esencia permanece inmortal mientras la organización exista. Ha vencido a la muerte
pero al costo de su propia alma. Esta actitud extrema de O'Brien es, en realidad, una amplificación de algo que vemos con frecuencia en el comportamiento humano. Tal vez la mayoría de nosotros no lleguemos al punto de borrar completamente quiénes somos en favor de un grupo, pero todos hemos sentido, en algún momento, el profundo deseo de pertenecer a algo más grande. Este impulso de conexión, que puede ser inspirador, también es peligrosamente poderoso y capaz de llevarnos a justificar acciones que por nuestra cuenta jamás cometeríamos. Christopher Browning, en su libro Hombres Comunes, detalla las atrocidades cometidas por un batallón policial alemán durante la ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos hombres, personas comunes, justificaron sus terribles actos delegando su moralidad al Estado o a sus superiores. Para ellos, la responsabilidad final no era suya, sino de una autoridad mayor. Este proceso de desindividualización, llevado al extremo, resultó en una pérdida completa del sentido de humanidad. Algo similar ocurre con O'Brien, pero de manera voluntaria. Él renuncia a su identidad y actúa como un brazo ciego del partido. Su frialdad al torturar a Winston es perturbadora, pero quizá lo que lo hace aún más inquietante es la justificación que parece darse a sí mismo. Para O'Brien, él no es responsable de sus actos crueles. Es simplemente un medio, una herramienta que ejecuta la voluntad de algo superior. Es como si se hubiera despojado de cualquier autonomía moral, renunciando por completo a su capacidad de cuestionar. El aspecto más desconcertante de todo esto es que O'Brien no es una aberración. La capacidad de renunciar a nuestra individualidad para seguir a una autoridad, justificando incluso acciones malévolas, no es exclusiva de tiranos ficticios. Experimentos como los de Milgram, aunque controvertidos, muestran que incluso personas comunes pueden sucumbir a esta tentación. La historia está llena de ejemplos de personas que han renunciado a la responsabilidad individual en nombre de ideales, líderes o instituciones. Este deseo de pertenencia no es intrínsecamente malo. En muchos casos, es lo que une a las comunidades y fortalece a las sociedades. Pero el ejemplo de O'Brien es una sombría advertencia sobre el peligro de llevar esta renuncia al extremo. Cuando borramos por completo quiénes somos para servir a algo más grande, corremos el riesgo de convertirnos en nada más que engranajes sin alma en una máquina despiadada. Es en este delicado equilibrio entre individualidad y colectividad donde reside el desafío de ser humanos. Al describir la novela, George Orwell presta especial atención al rostro marcado y envejecido de O'Brien. Esta elección no parece accidental. Lo retrata de forma casi brutal, enfatizando su mortalidad. Es como si Orwell quisiera recordarnos con todas sus letras que O'Brien, por más poderoso que sea dentro del partido, y especialmente sobre Winston, no deja de ser solo un hombre. Un hombre que, por mucho que se esfuerce en moldear el mundo, algún día será reducido al olvido, tal vez solo a una nota al pie en los anales de la historia del partido. Es curioso observar cómo busca la inmortalidad de una forma opuesta a figuras históricas como César. Mientras que César intentó trascender la muerte dejando un legado de grandeza, O'Brien parece querer disolverse completamente en algo más grande. Él mismo dice, el individuo es solo una célula, el desgaste de la célula es el vigor del organismo. En este contexto, su figura se vuelve casi trágica, como alguien desesperado por escapar de la única certeza que compartimos, la muerte. Y es aquí donde contradice la idea de Ernest Becker, quien creía que el miedo a la muerte puede inspirarnos a realizar hazañas heroicas. En O'Brien, el miedo a la muerte conduce a una rendición, una abdicación de todo lo que lo hace singularmente humano. Esa perspectiva, por más incómoda que sea, nos acerca a él, porque, en el fondo, todos enfrentamos la misma tentación, renunciar a nuestra individualidad, a nuestro pensamiento crítico, a cambio de aceptación o seguridad dentro de algo más grande. No es un dilema nuevo. ¿Cuántas veces sacrificamos partes de lo que somos para encajar? ¿Cuántas veces silenciamos nuestra voz en favor de una idea colectiva? O'Brien es el extremo de este impulso, pero refleja algo universal. A menudo hablamos del peligro del nihilismo, ese estado de no encontrar ningún sentido en la vida, pero lo que Orwell nos muestra aquí es lo opuesto. El riesgo de entregar completamente nuestra individualidad en nombre de un significado mayor. Es una advertencia inquietante, especialmente en una era que celebra el sacrificio como una virtud. Piensa en los mártires, en los héroes que murieron por sus causas.
desde santos religiosos hasta prisioneros políticos y soldados de la justicia. Pero, ¿y cuando ese mismo espíritu de autosacrificio se utiliza para algo monstruoso? O'Brien nos desafía a mirar ese lado oscuro, y sinceramente, ¿no merece al menos una pausa para reflexionar? Él es cruel, sí, es implacable, aterrador, el tipo de figura que puebla nuestras peores pesadillas, pero sobre todo es humano, y es precisamente en esa humanidad donde reside su poder para incomodarnos tanto. Y ahora, volvemos a Winston. ¿Qué sucede cuando tu mente es completamente destruida por el Estado? Orwell nos lleva al clímax de su narrativa con una pregunta inquietante. ¿Preferimos una felicidad fabricada o la verdad, por más dolorosa que sea? Este dilema me recuerda al famoso experimento filosófico de Robert Nozick, la máquina de experiencias. Una idea que, si lo piensas bien, podría ser tan incómoda como el mundo distópico de Orwell. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una máquina capaz de crear para ti una realidad perfecta? En ella, tus deseos más profundos se hacen realidad. Vives únicamente momentos de puro placer, en un estado casi divino. Imagina, ninguna tristeza, ningún desafío insuperable, solo satisfacción constante. Y al entrar en la máquina, tu memoria sería borrada. Ni siquiera sabrías que no es real. ¿La aceptarías? En esta realidad simulada, podrías ser todo. Un multimillonario admirado, un líder inspirador o incluso un dictador adorado por una población agradecida y sumisa. Podrías ser amado, respetado, temido, o lo que tu imaginación permitiera. Todo esto, claro, únicamente dentro de los límites de la simulación. Pero, ¿eso importaría? ¿Acaso la ilusión de felicidad no sería tan valiosa como la realidad? El filósofo Robert Nozick planteó esta reflexión al crear el escenario de la máquina del placer. Él creía que la mayoría de las personas rechazarían la idea. Preferimos una vida imperfecta pero auténtica a una existencia falsa, aunque esté llena de satisfacción. Sin embargo, siendo honestos, la respuesta no parece tan simple. Todo depende de dónde estés ahora y de las circunstancias que te rodeen. Por ejemplo, yo no elegiría la máquina hoy. Mi vida tiene sus imperfecciones, es cierto, preocupaciones cotidianas, desafíos personales y una condición crónica que en ocasiones me pone a prueba, pero también tiene momentos de belleza auténtica, de conexión real con las personas y el mundo. Ahora bien, imagina que mi realidad fuera otra, un escenario de dolor constante, sin perspectivas de alivio. Si estuviera atrapado en el sufrimiento, sin ninguna posibilidad de escape, la promesa de un placer eterno quizás sonaría como una redención. Este dilema adquiere tonos aún más oscuros en 1984 de George Orwell. Winston, el protagonista, enfrenta una elección terrible: vivir una existencia mediocre y sumisa, aceptando la mentira de que el partido define la verdad, o resistir la tiranía, sabiendo que la resistencia no cambiará nada. Moralmente, queremos que Winston resista, queremos que sea un símbolo de valentía contra la opresión, pero al final, ¿qué diferencia haría eso? El partido seguiría siendo invencible, indiferente al sacrificio de Winston. Estas reflexiones nos llevan a preguntas profundas. ¿Qué es lo que le da significado a la vida? ¿Lo que realmente importa es la verdad o la sensación de felicidad? Tal vez la respuesta esté en un equilibrio entre autenticidad y satisfacción. O quizá, como sugieren Winston y Nozick, la verdadera esencia humana sea nunca dejar de cuestionar, incluso cuando las respuestas parecen imposibles. La batalla psicológica que enfrenta Winston domina el tercio final de la novela. A primera vista podría parecer una decisión curiosa del autor. Después de todo, a lo largo de toda la narrativa nos quedamos con una pregunta martillándonos la cabeza. ¿Qué hará Winston para resistir al Gran Hermano? ¿Será que logrará derrocar al régimen? Quizás se unirá a la hermandad e iniciará una revolución entre los proles. Pero, cuando es capturado, esas posibilidades se desvanecen. La respuesta es directa: no hará nada de eso. Sin embargo, en el fondo, la verdadera pregunta que el libro nos deja no es qué hará Winston, sino qué sucederá con él internamente. ¿Quién ganará la guerra dentro de la mente de Winston? Este enfrentamiento va más allá de Winston contra el partido. En realidad, es un duelo entre los ideales de Winston y una visión pragmática de la realidad. Y, seamos honestos, ese es un tipo de conflicto que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Piénsalo, ¿cuántas veces no nos hemos sentido divididos entre lo que sería moralmente ideal y lo que, en el mundo real, es posible hacer?
Esta diferencia no se trata solo de moralidad versus egoísmo. Es más complicado que eso. Es el choque entre lo que creemos que es correcto y la dureza de un mundo que insiste en decirnos, las cosas no funcionan así. Por ejemplo, imagina unirte a una organización que sabes que es corrupta, pero con la esperanza de cambiar algo desde adentro. En teoría, suena como un error. Al fin y al cabo, al entrar, contribuyes a perpetuar algo que consideras inmoral. Pero, ¿y si, estando ahí, pudieras minimizar el daño? ¿Y si, en tu ausencia, alguien peor ocupara tu lugar? Entonces surge ese dilema incómodo. ¿Vale más la pena mantener la conciencia limpia y no involucrarte? ¿O es mejor ensuciarte las manos para intentar marcar la diferencia? Este tipo de dilema es exactamente lo que enfrenta Winston. Sus valores lo orientan a permanecer fiel a la verdad y al amor, sin importar el costo. Esa es la parte de él que cree en principios absolutos, en deberes que no se doblegan ante las circunstancias. Es el corazón moral de Winston, la voz que le dice que resista, incluso bajo tortura, porque cada persona que lucha contra el partido es un pequeño rayo de esperanza de que éste pueda ser derrotado. Es esa misma parte la que no quiere que traicione a Julia, porque le prometió que nunca lo haría. Por un lado, está el lado pragmático y utilitarista de Winston, y eso no es un defecto, sino un reflejo de su humanidad. Ese lado entiende que mantenerse fiel a sus principios, en este momento, no tiene ningún impacto práctico. Al fin y al cabo, ya no tiene poder para enfrentarse al gran hermano. En la práctica, Winston ya ha sido borrado del mundo real y solo puede existir bajo el control de O'Brien. Se ha vuelto incapaz de luchar por algo más grande o de generar una transformación significativa. Entonces, ante esta realidad, surge la pregunta, ¿por qué no buscar un pequeño resquicio de felicidad, aunque sea momentánea? Si el sufrimiento ha perdido sentido, ¿por qué no ponerle fin? Pero entonces llega el otro lado de esta moneda. ¿Y si todos pensaran así? Si cada persona decidiera simplemente aceptar las condiciones impuestas y buscar consuelo en pequeños placeres, el partido jamás sería desafiado. Es precisamente ese conformismo el que perpetúa el reinado del gran hermano. Para que ocurra un cambio, es necesario que alguien se niegue a aceptar lo mejor de una mala situación y se atreva a soñar con algo más grande. El dilema de Winston refleja algo que el filósofo estadounidense Richard Roy aborda al interpretar el ensayo de Jean-Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo. Roy argumenta que muchos dilemas morales son genuinamente irresolubles. Piensa en el clásico problema del tranvía. Puedes jalar una palanca para desviar el tren, matando a una persona, pero salvando a otras 5. En teoría, parece sencillo, pero, en la práctica, ¿podrías vivir con el peso de haber causado la muerte de alguien? ¿O preferirías no hacer nada, aun sabiendo que 5 personas morirán por esa inacción? Cuando nos enfrentamos a elecciones extremas, cualquier camino parece insoportable, y es precisamente este tipo de situación la que Winston enfrenta. Está atrapado entre 2 posibilidades igualmente crueles: resistir a toda costa, sabiendo que su resistencia es inútil, o ceder e intentar encontrar algún alivio. Pero, al ceder, ¿podría vivir consigo mismo? ¿Renunciar a sus principios en intercambio por una felicidad artificial no lo consumiría por dentro? Y es esto lo que hace que el dilema sea tan fascinante. Desde afuera, es fácil decirle a las personas que sean valientes, que nunca se rindan. Pero, ¿es justo exigir valentía cuando la lucha no produce frutos? La tentación de rendirse es casi como refugiarse en una versión limitada de la máquina de placer de Nock. Un mundo donde la felicidad es accesible, pero a costa de renunciar a la propia esencia. Al final, Winston toma su decisión, traiciona a Julia y abraza al partido. En las últimas líneas de la novela, lo vemos en un café, escuchando las noticias de la guerra mientras la telepantalla muestra los triunfos de las tropas de Oceanía. Y en ese momento, Winston es invadido por un extraño éxtasis, una sensación de pertenencia y orgullo. Se imagina entre las multitudes, vibrando junto a otros ciudadanos comunes, celebrando las victorias de Oceanía como si fueran suyas. Y entonces, como en un sutil desvío de pensamiento, se encuentra nuevamente en el ministerio del amor. Solo que, esta vez, sus ojos ven algo diferente. Lo que antes parecía un lugar de sufrimiento interminable ahora se revela como el escenario de una transformación. Ya no una cámara de tortura, sino un lugar donde fue moldeado para alcanzar la victoria sobre sí mismo.
comienza a creer que todo lo que vivió allí fue, de algún modo, un acto de compasión, una liberación de las cadenas de sus propias ilusiones, esas que lo habían hecho sentirse perdido y miserable durante tanto tiempo. Con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente declara su amor por el gran hermano. Winston eligió su camino. Pero ¿podemos honestamente juzgarlo por ello? La verdad es que hay un sentimiento que permea las páginas de 1984, algo que todos nosotros en algún nivel hemos experimentado: la impotencia. Ese peso aplastante de saber que algo está mal, pero sentir que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Una vez, un amigo mío que es psicoterapeuta me dijo que la impotencia quizá sea la más peligrosa de todas las emociones humanas. Lo dijo con un toque de humor, pero, mirando de cerca, había ahí una verdad dura e innegable. La impotencia no se trata solo de sufrimiento, es la idea de que ese sufrimiento es permanente, inalterable. Transforma un «esto es horrible» en «esto es horrible y nunca cambiará». Y esa sensación es corrosiva. Nos atrapa en un ciclo de apatía y resignación, como si no hubiera salida. Franz Kafka lo sabía como pocos. En el proceso, pinta un retrato perfecto de esa sensación. Un protagonista atrapado en un sistema absurdo, incomprensible y, sin embargo, inescapable. La desesperación crece porque no entiende las reglas del juego, mucho menos cómo escapar de él. De ahí viene el término kafkiano, una descripción para esas situaciones asfixiantes donde la lógica se desmorona y la esperanza se convierte en una sombra distante. Pero mientras Kafka explora esa impotencia de un modo casi metafísico, Orwell la traduce al terreno de lo real. En 1984, la angustia es palpable. El mundo de Oceanía está construido sobre la desolación absoluta. La mayoría de la población, los proles, está condenada a una vida de pobreza, ignorancia y alienación. No tienen ni el poder ni las herramientas para desafiar al sistema. Y aun aquellos que tienen algún atisbo de la verdad están tan aplastados por el control omnipresente del partido que terminan siendo incapaces de resistir. Esta es, tal vez, la característica más aterradora del universo de Orwell, la desesperación de saber que el mundo puede ser un lugar terrible y que tú, por ti solo, no tienes la fuerza para cambiarlo. Es una historia que resuena porque toca algo profundo dentro de nosotros, un temor universal, pero también un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, luchar por no sucumbir es, en sí mismo, un acto de valentía. Los miembros del partido exterior saben lo suficiente como para, en algunos casos, alimentar el deseo de rebelión, pero es ahí donde entran la policía del pensamiento y el implacable aparato de vigilancia del Estado, siempre atentos para sofocar cualquier chispa de disidencia. Curiosamente, ni siquiera está claro hasta dónde llega el poder de un miembro típico del partido interior. Es un hecho que disfrutan de algunos privilegios exclusivos, como sirvientes a su disposición y el poder de apagar sus telepantallas. Aún así, la historia muestra que ni siquiera ellos están a salvo de las purificaciones. Al final, en la cima de la jerarquía se encuentra la figura nebulosa del Gran Hermano. ¿Pero realmente existe? ¿O será solo un concepto, una abstracción que todos veneran pero nadie puede tocar? Dentro de esta estructura asfixiante, el poder que cada individuo posee es más ilusorio que real. En el mejor de los casos, lo que queda es la habilidad de despreciar a quienes están por debajo en la pirámide social. O'Brien, por ejemplo, ve a los miembros del partido exterior como ingenuos, fácilmente manipulables y al mismo tiempo peligrosamente impredecibles. A su vez, estos mismos miembros miran a los proles con desdén, como si fueran seres inferiores, incapaces siquiera de comprender su propia condición. ¿Y los proles? Estos viven tan inmersos en la ignorancia que ni siquiera tienen el privilegio de reconocer su propia impotencia. Este escenario no trata solo del control, sino de la ausencia de cualquier rastro de esperanza. No hay manera de resistir, mucho menos de soñar con una fuerza salvadora que venga del exterior. No hay aliados secretos, revueltas organizadas ni disidencias internas que puedan revertir el curso de la historia. Como lo señala O'Brien de manera brutal e inolvidable, una frase que resuena como una sentencia definitiva. Si quieres una visión del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. Esta frase encapsula no solo el triunfo del partido, sino la satisfacción cruel que encuentran en el acto de dominar. Sin embargo, ¿quién realmente siente ese placer? O'Brien sugiere que cualquiera que crea en el Gran Hermano puede disfrutarlo.
¿Pero es eso cierto? ¿O, inevitablemente, llega un momento en el que ya no hay más batallas por ganar, solo el vacío de un poder que se retroalimenta eternamente? El partido ejerce un control casi absoluto y la población está atrapada en un ciclo sin perspectivas de cambio o mejora. Incluso para el Gran Hermano y los miembros del partido interno, no está claro si esta situación es realmente ventajosa. O'Brien sueña con el día en que la neolengua sea la única forma de comunicación y pensamiento, eliminando cualquier posibilidad de rebelión antes de que siquiera pueda surgir en la mente de las personas. Sin embargo, incluso en ese escenario, el propio partido perderá algo esencial: la esperanza. Sin más territorios por conquistar ni objetivos por alcanzar, la idea de progreso, aunque fuera un progreso impulsado por intenciones oscuras, dejará de existir. Al final, la esperanza será la última víctima de este régimen. Filósofos como Claudia Blair y Titus Stahl argumentan que la esperanza es un componente vital para una vida significativa. Funciona como una fuerza organizadora que guía nuestras acciones y decisiones cotidianas. Imagina que esperas convertirte en un buen padre algún día. Esa esperanza moldea tu conducta en el presente, animándote a crear un ambiente favorable para el desarrollo de un niño. En este sentido, la esperanza no es solo un sentimiento, es una estructura que da forma a nuestra existencia. Más que eso, la esperanza florece donde el deseo se encuentra con la incertidumbre. No esperamos algo que ya tenemos o algo que sabemos que ocurrirá. Al mismo tiempo, tampoco podemos esperar algo completamente inalcanzable. Yo no puedo, por ejemplo, tener esperanza de volar con mis propias alas mañana, simplemente porque es un escenario que no puedo concebir como posible. Para Winston y otros disidentes del partido, la esperanza es un concepto tan lejano como la idea de que yo pueda volar. La caída del Gran Hermano es tan improbable que se vuelve casi absurda de imaginar, y el mismo destino aguarda al partido interno. O'Brien deja claro que el objetivo final del partido es el poder, pero ¿qué ocurre después de que alcancen la omnipotencia? ¿Qué queda cuando ya no hay resistencia? Cuando no existen pensamientos divergentes en toda Oceanía. La ausencia de esperanza no será solo para los oprimidos, también consumirá a los opresores. Al final, la esperanza no es solo un lujo o una emoción pasajera, es lo que le da color a nuestra existencia, lo que nos hace levantarnos de la cama y seguir adelante, incluso cuando el camino parece nebuloso. Sin ella, el mundo se convierte en un lugar vacío, sin importar de qué lado del juego te encuentres. Sin pensamientos libres, ¿quién necesitará una policía del pensamiento? La razón de ser de O'Brien simplemente desaparecerá. Y entonces, ¿qué quedará para los miembros del partido interno? Su propósito siempre ha sido expandir el dominio del Gran Hermano. Pero cuando alcancen ese objetivo absoluto, ¿qué sigue después? Serán como un perro que finalmente mordió su propia cola, sin más la emoción de la persecución, sin propósito. La ausencia de esperanza los alcanzará y sus mentes se marchitarán, al igual que las del partido externo o los proles. La única diferencia: tendrán un sillón más cómodo desde donde presenciar su propia decadencia. Este es el gran paradoja que yace en el núcleo del Gran Hermano. Su existencia está impulsada por el hambre de poder absoluto, pero ese poder, al alcanzar su cúspide, expone un vacío. Cuanto más triunfa el partido, más firma su propia sentencia de muerte, no una muerte física, porque eso aún les daría una lucha por la cual vivir. En su lugar, es una muerte existencial. El partido interno, al destruir cualquier rastro de libertad o pensamiento independiente, perderá el significado de su propia existencia. La desesperación llegará, silenciosa e implacable, en el preciso momento en que arranquen la última chispa de esperanza de todos los demás. Tal vez por eso el partido insiste tanto en cultivar el odio hacia los disidentes y los criminales del pensamiento. En el fondo, saben que necesitan esas mentes libres que tanto desprecian. Esos enemigos son el combustible que mantiene la máquina en marcha. Sin ellos, el vacío sería insoportable. El día en que se extinga el último pensamiento libre será también el día en que el nihilismo consuma al propio Gran Hermano. Hay una frase que, aunque erróneamente atribuida a Lenin o Marx, encierra una verdad simbólica poderosa. El último capitalista que colguemos será el que nos vendió la soga. En 1984, encontramos una versión distorsionada de esta idea. El último disidente político aplastado por el partido no solo dejará atrás un vacío, sino un espejo que reflejará el colapso del alma misma del régimen.
El partido puede odiar a Winston, puede torturarlo hasta quebrarlo, y lo logrará. Pero lo que no quieren enfrentar es la verdad más incómoda. Necesitan a Winston. Él representa la resistencia, el último vestigio de un mundo por conquistar. Mientras haya un Winston, hay un motivo para continuar. Pero cuando el último Winston sea silenciado, no habrá nadie más que oculte el hedor pútrido de la crisis existencial que impregna al gran hermano. Y en ese momento, el partido se enfrentará cara a cara con el abismo, el mismo que cavaron con tanto fervor pero que nunca se atrevieron a mirar de frente. Al hablar de 1984, de George Orwell, muchas personas piensan inmediatamente en Winston, Julia o incluso en O'Brien como figuras centrales de esta narrativa sombría. Pero, si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que el verdadero personaje trágico de la historia no es ninguno de ellos. Es el propio Gran Hermano. Ahora, déjame lanzarte una pregunta. ¿Cuál es, en realidad, el propósito de un libro como 1984? ¿Para qué sirve la ficción distópica, en general? No existe una respuesta única y definitiva, pero el instinto de la mayoría es decir algo como, es una advertencia. Y tienen razón hasta cierto punto. 1984 es, sin duda, una poderosa advertencia sobre los peligros de un gobierno totalitario. Orwell pintó un retrato aterrador, aunque exagerado en algunos aspectos, de las prácticas que marcaron regímenes como el nazi y el soviético, mostrando cómo una sociedad puede degradarse cuando su pueblo no presta atención al rumbo que toma. Orwell no ocultaba sus intenciones. Él mismo escribió: todo lo que he escrito como trabajo serio desde 1936 ha sido contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, tal como yo lo entiendo. Por eso no sorprende que muchos análisis del libro se concentren en sus mensajes políticos. Y claro, hay mucho valor en ese enfoque. Pero, si nos limitamos a eso, corremos el riesgo de ignorar otra capa profunda de la genialidad de Orwell, su habilidad para exponer lo que nos lleva a la miseria, tanto como sociedad como a nivel individual. Cuando miramos lo que el partido les arrebató a los habitantes de Oceanía, podemos ver algo más allá de la opresión política. Orwell nos ofrece un vistazo de cómo es perder nuestra humanidad, y eso va mucho más allá de cuestiones gubernamentales. Es una reflexión sobre quiénes somos y lo que realmente importa para nosotros como seres humanos. Piénsalo, ¿qué es lo que realmente nos hace libres? Es la privacidad de nuestros pensamientos, la capacidad de decidir qué hacemos con nuestra propia mente. Es el poder de conectarnos unos con otros, de crear vínculos auténticos, de moldear el lenguaje que usamos para expresar nuestra identidad. Es la certeza de vivir en un mundo donde la verdad no cambia según el viento. La ficción distópica, en esencia, nos obliga a valorar todo esto, cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que damos por sentadas. Al final, quizá el mayor mérito de 1984 sea recordarnos que hay mucho que perder si no estamos atentos. No se trata solo de política. Se trata de quiénes somos como personas y de lo que necesitamos proteger para seguir siendo humanos. Al inicio de la República de Platón, Sócrates propone algo intrigante. Para entender qué hace virtuosa a una persona, primero debemos explorar qué hace virtuoso a un Estado. Sugiere que, al ampliar la escala, es más fácil identificar las virtudes y comprenderlas en un contexto mayor. En contraste, 1984 de George Orwell nos invita a un movimiento opuesto, mirar hacia adentro. Este libro no solo reaviva el sentido de urgencia contra el autoritarismo, sino que también nos desafía a reconocer dónde, tal vez sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios carceleros. ¿Cuántas veces nos censuramos, no por respeto o amor, sino por miedo? ¿Dónde escondemos nuestras emociones? No por alinearlas con nuestros valores, sino por temor al juicio ajeno. ¿Podemos escapar de la mirada crítica e incesante de ese gran hermano interno? ¿O como Winston Smith, nos vemos atrapados por los tentáculos de la desesperanza, prisioneros de una red que nosotros mismos ayudamos a tejer? Aristóteles decía algo fundamental. Las virtudes del Estado y las virtudes del individuo están profundamente interconectadas. Un Estado bien gobernado favorece el florecimiento de sus ciudadanos. Las personas virtuosas, a su vez, contribuyen a la prosperidad del Estado. Es un ciclo que exige equilibrio. Orwell nos muestra lo que sucede cuando esa armonía se rompe. En 1984,
El colapso del Estado en la tiranía va acompañado de la complacencia, el miedo y la maleabilidad de sus habitantes. Los horrores descritos en el libro no se limitan al ámbito político, también son filosóficos, existenciales y profundamente humanos. Es esta red entrelazada la que hace que la narrativa sea tan perturbadora y al mismo tiempo tan brillante. Si hay algo que debes sacar de este video, es la invitación a leer o releer 1984. Esta obra ocupa un lugar especial en nuestra conciencia colectiva y es imposible salir de ella sin reflexionar sobre lo que más valoramos, tanto en la esfera pública como en nuestras vidas privadas. Orwell nos enfrenta a un escenario inquietante, la posibilidad de encontrarnos rodeados por las ruinas de todo lo que era importante, impotentes ante una fuerza aplastante. En ese momento, solo quedan dos opciones: el nihilismo o la sumisión. Esa es la esencia del terror en 1984. Nos advierte que nada de lo que valoramos es permanente o está garantizado. Todo puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos, ya sea contra nuestra voluntad, como ocurre con Winston, o con nuestro consentimiento, como sucede con O'Brien. De una forma u otra, la mente, el cuerpo y el espíritu pueden ser destruidos por la búsqueda desenfrenada de poder de otra persona. Es un mensaje duro, sin duda, pero también es un recordatorio necesario, quizás ahora más que nunca. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo: gracias, pero no es un gracias cualquiera. Es un gracias lleno de significado, como esa mirada de complicidad entre dos amigos después de una conversación que lo cambia todo. Porque eso es lo que acabamos de hacer aquí. Compartir un espacio de reflexión que, espero, haya movido algo dentro de ti. ¿Sabes? 1984 no es solo un libro, es casi un espejo, de esos que evitamos mirar por miedo a lo que podríamos ver. Y el hecho de que hayas estado conmigo hasta el final me dice que eres alguien que no tiene miedo de cuestionar, de pensar más allá de lo evidente. Eso, en un mundo que muchas veces nos empuja al silencio, es revolucionario. Mientras hablaba aquí, te imaginé ahí, tal vez con una taza de café en la mano, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo o frunciendo el ceño, intrigado, porque la verdad es que todos nosotros, en algún nivel, estamos tratando de descifrar lo que significa ser libres, ser nosotros mismos, en medio de un mar de voces e imposiciones. Y al explorar eso conmigo, elegiste no solo escuchar, sino también retarte a ti mismo. Eso es raro, eso es poderoso. Entonces, si esta conversación despertó algo en ti, una nueva perspectiva, una duda que no deja de molestarte o incluso ese deseo de replantearte tus decisiones, quiero invitarte a continuar este viaje. Deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber lo que piensas. Mantengamos vivo este diálogo. Y no olvides suscribirte al canal. Así nos aseguramos de que este intercambio continúe. Y quién sabe, tal vez hasta inspiremos a más personas a ver el mundo con nuevos ojos. Si este video te hizo reflexionar, los siguientes pasos están justo aquí. A un lado, hay dos videos que complementan lo que discutimos hoy. Uno profundiza en cómo sucede la manipulación de la verdad en otras historias, y el otro trata sobre cómo resistir al control invisible en nuestra vida diaria. Haz clic en uno de ellos y sigue este camino conmigo. Nos vemos allá.